both sides. Everybody, both together. Hands together. Hola y bienvenidos a Iglesia Online. Iglesia es un espacio para todos donde explorar la fe, y todo lo que hacemos lo hacemos siempre con el propósito de guiar a las personas a una fe, una relación creciente en Dios. Por el momento seguimos transmitiendo en línea. Todos los domingos nos encuentran en este canal donde tú te encuentras ahorita, y también en Facebook, YouTube, Instagram y en página web como iglesia.mx. Ahora estamos en medio de una serie que se llama Espiritualidad para Imperfectos. Y nuevamente la premisa detrás de esta serie es la idea, la visión detrás de Iglesia. Crear espacios donde quien sea, donde todos nosotros, sea cual sea su trasfondo, cuáles sean sus creencias, cuáles sean sus preguntas, sus experiencias de vida, puedan llegar a un lugar donde esas preguntas, esas curiosidades, esas dudas son bienvenidas, donde podemos conversar y explorar qué significa tener fe específicamente en Jesús el día de hoy. Entonces estamos hablando de esto. ¿Qué significa tener fe? Como imperfectos, tener espiritualidad. Julio González desde Open House Project en Costa Rica, una comunidad igual con la misma visión que Iglesia, está compartiendo esta serie de mensajes. Y Julio, nuevamente a ti y a todo el equipo, estoy tan agradecido con todos ustedes. Y para ti que nos estás viendo, quiero darte nuevamente la bienvenida a Iglesia Online. Espero que disfrutes de esta transmisión y que este mensaje sea muy útil para ti en tu caminar de fe. Por las últimas semanas hemos estado hablando acerca de esta idea de que podemos tener una espiritualidad aunque no seamos religiosos, aunque no seamos personas perfectas, aunque no seamos personas que tienen todos los puntos sobre las íes y que no rompen un plato, ¿verdad? Obviamente como la gente religiosa que nunca rompe un plato, ¿verdad? Sino que después rompe toda la vajilla. Y esa ha sido la historia de la gente más religiosa. Muchas veces la gente más religiosa termina teniendo una fachada y lamentablemente por dentro no son lo que parecen, y esa era la realidad en el tiempo de Jesús. De hecho, los regaños más fuertes que Jesús le dio fue a la gente más religiosa. Interesantemente, Jesús no regañó a la gente que estaba como mal portada, sino que regañó a la gente que utilizaba la religión para dividir, para polarizar y eventualmente para deshumanizar, y para usarla como un objeto, usar la religión como un objeto para ofender a otros. Porque el gran énfasis que vemos en el Nuevo Testamento es que la religión de Jesús es el amor. Es que Él dijo, la ley entera, la religión entera, todos los 600 mandamientos, los más de 600 mandamientos de la ley judía, todo se resume en amar a Dios y amar al prójimo. De hecho, para los que les gusta estudiar más este tipo de cosas, si estudias los 10 mandamientos, unos tienen que ver con mi trato a Dios, mi relación con Dios, y otros tienen que ver con mi trato a las demás personas. Y de eso se trata toda la religión. A manera de resumen, dijimos,
Hay dos modelos, el modelo antiguo, el modelo religioso que dice, el modelo de Jesús es mayor y mejor. El modelo antiguo estaba basado en un hombre sagrado, un lugar sagrado, un texto sagrado y un montón de seguidores supersticiosos o sinceros que hacían todo lo que las personas decían y que muchas veces por eso podían ser manipulados, ¿ok? Y esa es la historia de la religión en todo el mundo. Eso no es solamente un modelo judío o cristiano, en realidad en todas las religiones se ha utilizado, en todas las religiones y tradiciones en el mundo se ha utilizado la religión para manipular a las masas. Entonces, el modelo que Jesús vino a traer era un modelo distinto, era un modelo nuevo. Jesús mismo dijo, les traigo algo nuevo, les traigo algo distinto. Y redujo toda la religión en amar a Dios y en amar al prójimo. Por eso nosotros dijimos en las charlas pasadas que si usted quiere ser devoto, si usted cree que es una persona devota, si usted cree que es una persona religiosa, usted tiene que ver cómo trata a los demás. Y esto es algo constante para mí. A mí me encanta enseñar y me encanta hablar de Dios, me encanta estudiar de Dios. Me encanta, es un hobby, es algo que yo hago como me gusta el fútbol, como me gusta otras cosas, ¿verdad? El estudio de la Biblia a mí me encanta. Y Dios me dice a mí, Julio, no importa cuánto usted sabe de la Biblia, si usted está tratando mal a las personas a su alrededor. No importa cuánto usted conoce, no importa cuánto usted ha estudiado, si usted no está tratando bien a la gente. Entonces, lo más importante para un cristiano es cómo nos comportamos con los demás. Si no, nuestra religión es lamentablemente solamente eso, es solo religión. Pero Jesús vino a traernos una relación con el Padre, una relación cercana, y esa relación se manifiesta, se demuestra, se expresa en la forma en la que tratamos a los demás. En pocas palabras, Jesús nos enseñó que la espiritualidad es simplemente fe y amor. Es confiar en Dios, amar a Dios y amar al prójimo. Es poner mi confianza en Dios y cada vez tratar de confiar más en Él y amar a Dios y amar al prójimo. La forma como Él lo dijo fue esto. Dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Y mira esto, este es uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento. Si tú eres seguidor de Jesús, tal vez creciste católico, tal vez creciste evangélico y estás siguiendo a Jesús, te consideras una persona cristiana. Si tú quieres saber cuál va a ser el principal distintivo, la principal forma como la gente va a saber que tú eres cristiano, aquí está en este versículo. Dice, de este modo, ¿cómo sabrá la gente? Dice, de este modo sabrán que son mis discípulos o mis seguidores. Entonces podríamos hacer la pregunta, ¿cómo sabrá la gente que somos discípulos de Jesús? Porque estamos súper bien con Dios, ¿verdad? Eso es bueno hacerlo, pero nada de eso es verdadera espiritualidad. Si eso no está basado en verdadero amor, si nosotros no estamos tratándonos en amor unos a otros, ninguna de las acciones que tengamos van a valer como deben valer cuando lo hacemos por verdadero amor. Entonces Jesús dijo, ¿quieren saber cómo va a conocer la gente que ustedes son seguidores de Jesús? Por la forma como ustedes se aman entre ustedes. No por todo lo que conocen de la Biblia, no por todas las canciones que se saben de Dios, no porque no se pierden un estudio bíblico, sino simplemente porque ustedes están amándose unos a los otros. Entonces, mi propuesta es, para poder mantener la fe y el amor como lo primero, como lo principal, debemos cambiar una serie de paradigmas. Para poder mantener la fe y el amor como lo principal, debemos cambiar una serie de paradigmas. Entonces, en los próximos minutos les voy a contar lo que yo considero es una serie de paradigmas que tenemos que cambiar. Una serie de, tal vez, principios que en algún momento se desviaron en la historia cristiana y que nosotros los hemos heredado y estamos como que, bueno, así son las cosas y yo creo que tenemos que cambiarlos si nosotros vamos a ser efectivos en que la fe y el amor sea lo más importante. Eso fue lo que Jesús dijo. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Okay? Entonces, en las últimas charlas les conté un poquito de historia. El primero tiene que ver con la iglesia. ¿Okay? Si nosotros vamos a mantener la fe y el amor como lo primero, el primer paradigma que tenemos que cambiar es el de la iglesia. La iglesia es un cuerpo, no un imperio. La iglesia es un cuerpo, no un imperio. En algún momento la iglesia se mezcló con el poder político, el poder religioso y el poder político se mezclaron y bueno, eso tuvo su razón de ser probablemente, eso ya es historia. El punto es que el día de hoy, el verdadero cristianismo, y no solo el día de hoy, desde el principio, lo que Jesús quería, en mi opinión, y según lo entiendo del Nuevo Testamento, es que su iglesia fuese una comunidad. De hecho, la palabra iglesia en su raíz original de hebreo y de griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, lo que significa es comunidad. Asamblea, la palabra clave es asamblea.
¿ok? La raíz de la palabra iglesia en griego es eclesía, que significa asamblea, grupo de personas. Entonces Jesús como que llamó a un grupo de personas, se hicieron sus seguidores y Él le dijo, ustedes son mi asamblea, ustedes son mi grupo, ustedes son mi gente y están puestos para que sean, Jesús le dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ustedes van a ir a llevar el mensaje de Dios, el mensaje de que Dios es amor, el mensaje de fe y amor, fe expresada a través del amor, a través de cómo trato a la gente en mi vida. Y con eso ellos cambiaron el mundo en los primeros 3 siglos, antes de que se involucrara la religión con el Estado, antes de que empezáramos a tener jerarquías de los líderes religiosos, antes de que empezáramos a tener el movimiento cristiano como un movimiento mundial, lo que regía era el amor. Los cristianos ayudaban a las personas aunque no creyeran lo mismo que ellos. Los cristianos perdonaban de verdad. Los cristianos se prestaban plata sin intereses. Los cristianos hacían un montón de cosas. Ayudaban con una generosidad tan extrema. Era increíble lo que los cristianos hacían. Y hoy nosotros tenemos el cristianismo más como un título, más como una religión. Y vivimos de acuerdo a nuestras propias normas culturales. Vivimos de acuerdo a cómo nos ronca, de acuerdo a cómo nos parece. Pero los verdaderos cristianos se rigen por una serie de normas que ya están establecidas por Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú eres creyente, eres parte de un cuerpo, no eres parte de un imperio. Eres parte de un cuerpo. El reino de Dios no es un imperio real, es un imperio real, pero no es un imperio físico, es un imperio espiritual. Es el imperio del amor, es el imperio de poner al otro primero que a ti mismo. Entonces, la iglesia es un cuerpo, no es un imperio. Ve, en el modelo del templo la gente viene a consumir en el imperio. ¿Ok? Viene a consumir, ¿verdad?, lo que la jerarquía está diciendo. El modelo de Jesús, usted es parte de un cuerpo y tiene que venir a participar. Imagínense que mi brazo de pronto dice, ¿sabes qué? Ya no quiero participar, no quiero hacer nada de lo que tú me digas, no quiero agarrar el café y no quiero ayudarte a que te tomes el café. ¿Ok? No, simplemente no quiero, pero bueno, ¿pero por qué no quieres hacer eso? No, la verdad necesito un break. La verdad yo estoy muy cansado, todo el tiempo tú me pones a hacer cosas. O sea, eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? La iglesia es un cuerpo y por eso, y yo crecí en una iglesia así, con todo y que a veces le doy muy duro, ¿verdad? Porque teníamos algunas cosas muy religiosas. Qué maravilla fue para mí crecer en una comunidad donde cada uno estaba haciendo su función. Cada uno estaba constantemente diciendo cómo puedo ayudar a otras personas que están en este cuerpo, cómo puedo hacer mi parte para lograr la misión que Dios nos tiene aquí en este mundo. Y yo me temo que nosotros en el mundo en el que vivimos hoy, estamos tan sofisticados, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos el cristianismo como algo más, como un pequeño acento, ¿verdad? Ahí. No, sí, entonces yo hago tenis y yo de vez en cuando hago bici y de vez en cuando, ¿verdad?, leo algo de Dios, voy a un estudio bíblico, ahorita no podemos ir a ningún lado, ¿verdad? Pero es como que el cristianismo es como una partecita ahí de mi vida. Pero eso no es lo que el cristianismo autóctono es. Eso no es lo que el cristianismo original es. El cristianismo de Jesús del Nuevo Testamento era, ¿sabes qué? Somos un cuerpo, lo que te pasa a ti me importa a mí. Si yo te puedo ayudar, aquí estoy. Y no es que si te puedo ayudar, si no me causa mucho esfuerzo. No. Los cristianos iban más allá de la línea del deber siempre para ayudar a personas, especialmente para ayudarse entre ellos, pero también para ayudar a otras personas. Entonces, la pregunta clave aquí es si estás participando en un grupo, en una comunidad, ¿okay? Y esto va más allá de asistir a un estudio de Biblia. Si estás siendo parte de un grupo de personas donde están logrando vivir ese unos a otros. No se supone que debemos hacer la vida solos. Es muy importante que estemos participando. Y nosotros la forma como hacemos eso en Open House es a través de los grupos, es a través del voluntariado, es a través del tener personas, mentores, consejeros que nos ayuden a lidiar con las cosas que estamos viviendo. Y tenemos que participar en eso. La semana pasada dijimos que necesitamos, hace varias semanas dijimos que necesitábamos voluntarios en varias áreas de la iglesia. Y me gustaría que si tú estás viendo más la iglesia como un consumidor, que comiences a pensar como un participante. Si estás viendo más la iglesia como un espectador, que comiences más a verlo como que tú eres un brazo. Y necesitamos brazos, necesitamos manos, necesitamos ayuda. Y por otro lado necesitamos que seas parte de una comunidad para que tú también puedas crecer y para que pueda haber ese cuidado mutuo, ese unos a otros del que habla la Biblia. Entonces ese es el primer paradigma, ¿ok? La iglesia no es para consumir, la iglesia es para participar. La palabra iglesia hoy significa edificio. La palabra iglesia en el tiempo de Jesús significaba grupo, significaba comunidad, ¿ok? Primer paradigma. El segundo es el paradigma del liderazgo. Hace varias semanas hice referencia un poquito acerca de eso.
Un día Jesús estaba caminando con sus discípulos y viene uno de ellos y le dicen, Señor, cuando tú traigas tu imperio, porque ellos pensaban que él venía a derrocar, ¿verdad?, el imperio romano, cuando tú estés reinando en tu imperio, y después de todos los milagros que tú has hecho, definitivamente que lo vas a lograr. Yo quisiera estar a tu lado derecho. Creo que fue la mamá de dos de los discípulos, dijo que mi hijo, el mayor está a tu derecha y que el menor, que el mayor está a tu derecha y que el menor está a tu izquierda. Y Jesús hizo un time out, los mandó a todos a sentar, take a knee, como dicen en el fútbol, ¿verdad? Cuando uno está entrenando en fútbol, take a knee, todo el mundo con una rodilla a la tierra, ¿verdad? Los sentó a todos y le dijo, ¿saben qué? La forma como el mundo vive el liderazgo es para enseñorearse, una palabra que no usamos mucho. Es para abusar del poder. El liderazgo en el mundo es para abusar de poder, pero entre ustedes no puede ser así, le dijo Jesús. Sino que el que quiera ser el líder de ustedes tiene que ser el servidor. Y usó esa palabra servidor. Entonces, para nosotros, los que somos creyentes, los que somos cristianos, el liderazgo es una oportunidad para servir. A mí me toca ser líder aquí en la iglesia, me toca ser líder en la empresa que tengo, me toca ser líder en diferentes ambientes en los que me muevo. Pero yo estoy muy claro que mi posición de liderazgo es para servir, es para ayudar, es para usar mis talentos para el beneficio de otros. Al momento que tú veas el liderazgo como algo que es solamente para tu beneficio personal, al momento que tú veas tu liderazgo y abuses de tu liderazgo y maltrates a otras personas que están trabajando contigo porque tú eres el líder y porque tú eres el que sabe, estás lejos, lejos, lejos del modelo de Dios. Y esto tiene que ver en la forma como dirigimos en nuestra casa, a nuestros hijos, tiene que ver en la forma como dirigimos en el trabajo, en la empresa, esto tiene que ver en la forma de nuestro estilo. Jesús nunca utilizó su posición y su título a su propio beneficio. Es decir, Jesús nunca llegaba a un restaurante y decía, Pedro, vaya allá al restaurante, pida una mesa y dígale que le den la mesa principal porque dice Jesús. Entonces Pedro iba y dice, señores, vengo a reservar una mesa, pero necesitamos aquella, la más importante, porque Jesús dice, ustedes saben quién es Jesús, ¿verdad? ¿Han escuchado a Jesús? Bueno, Jesús, el Señor, el Redentor del mundo, el Salvador del universo, pide una mesa y necesitamos que le den la mesa de la esquina. Jesús nunca hizo eso. Jesús era la persona más humilde. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa. Bueno, no, en la siguiente charla hablamos un poco acerca de esa idea de humildad. El punto es que Jesús era la persona que más tenía posición y poder y que menos utilizaba su posición y su poder. Y cada uno de nosotros tiene una cuota de poder. Cada uno de nosotros tiene una cuota de liderazgo. Y la mejor cosa que puede hacer un cristiano es decir, el liderazgo que tengo es porque Dios me lo dio. Es temporal, en cualquier momento me lo quita. Y mientras yo lo tenga, lo voy a usar como una oportunidad para servir. Los mejores líderes cristianos de verdad, no religiosos. Acuérdense que estamos hablando de que no es una cosa ser espiritual y una cosa ser religioso. Los mejores líderes utilizan su posición, utilizan sus recursos, utilizan sus oportunidades para el beneficio de otros. Entonces, ese es el segundo paradigma que hay que cambiar. El liderazgo es para servir y no para ser servido. El tercero, del matrimonio. Estamos hablando de muchos temas hoy, así que no se me desconcentren, ¿ok? El matrimonio cristiano, el matrimonio espiritual, el matrimonio que realmente busca los principios de Dios, es la búsqueda constante de sumisión y cuidado mutuo. No la búsqueda del dominio del otro. Tal vez usted puede definir hoy el matrimonio como una guerra continua, ¿verdad? Donde yo tengo que dominar a la otra persona, tengo que controlar a la otra persona. El matrimonio, según lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, es cómo logro yo servir a mi esposa. ¿Cómo logro yo someter esa palabra que es bíblica y que no nos gusta mucho y viene precisamente en los tiempos de la Biblia? Ya había la lucha grecorromana. Y era un tiempo de esclavitud. El someter a otro era completamente dejarlo. Cuando un luchador sometía a otro, quedaba completamente indefenso y perdía la pelea. Cuando un esclavo estaba sometido a su amo y no tenía voluntad propia. Y uno dice, exactamente así es como me siento yo, pero impuesto. No, aquí es voluntario. Aquí es voluntario, aquí no es impuesto. El matrimonio cristiano son dos personas que voluntariamente dicen, ¿sabes qué? Tu voluntad primero que la mía. Tus deseos primero que los míos. Tus necesidades primero que las mías. Tus prioridades primero que las mías. Y cuando dos personas hacen eso, es maravilloso lo que sucede. Porque es una relación de cuidado y de sumisión mutua. Y funciona, y funciona. No estoy diciendo que es fácil hacer eso. No estoy diciendo que yo tengo un 100 en eso. Pero cuando mi esposa y yo usamos esto como la guía de nuestra relación, tenemos una relación maravillosa. Cuando queremos imponernos
imponer el yo, imponer el ego, entonces terminamos echando a perder las cosas. Entonces, ese es el cuarto paradigma. El último que les voy a hablar es el de la santidad. Y esto no es una palabra que tal vez han escuchado mucho decir de mí aquí en Open House, no hablamos mucho de esto. Esta idea de la santidad viene desde los tiempos de Jesús. El Antiguo Testamento decía, sean santos porque yo soy santo. Y eso se entendía como algo de ser apartado, apartado con un propósito especial. La santidad, según la definían en el seminario, según la definían los estudiosos de la Biblia, era apartado con un propósito especial. Por eso uno habla de la Santa María, que fue apartada con un propósito especial. Por eso uno habla de San Pedro, que San Pedro fue llamado como apóstol. Y uno ve todas estas cosas, ¿verdad? De gente y personas, personas y objetos que eran consagrados a Dios y que por ser consagrados a Dios eran santos, ¿verdad? Entonces uno tiene en la Iglesia Católica, tenemos todos estos santos, ¿verdad? San Jerónimo, aquí en Costa Rica también tenemos San Rafael, tenemos San Pedro, tenemos un montón de santos aquí, ¿verdad? Y viene de toda esta idea de que Jesús reforzó la idea del Antiguo Testamento de que cada uno de nosotros debe buscar la santidad. ¿Qué significa eso? Bueno, no es la idea de apartarse del mundo. Muchos, los monjes, por ejemplo, se iban a monasterios, se iban a montañas a apartarse para no contaminarse y para ser una persona conectada con Dios. Y no hay nada de malo necesariamente en eso de vez en cuando y por tiempo y por algunos periodos de tiempo. Pero el cristiano no está llamado a apartarse del mundo y decirle que todos son unos contaminados como de coronavirus, ¿verdad? El cristiano se supone que debe estar involucrado en el día a día de la sociedad. El cristiano debe estar completamente inmiscuido en la sociedad para influenciarla a través de sus acciones. Entonces la frase que dijimos fue, la santidad no es apartarse del mundo y hacer a todo el mundo sentir que son ciudadanos de segunda clase porque no son tan buenos como tú y como yo. Y muchas de las iglesias lamentablemente crean barreras tratando de ser santos. Y yo no creo que haya una mala intención, una mala agenda en esto. Yo creo que en cierta forma es más fácil llevársela con gente que piensa igual que uno, ¿verdad? Pero eso no es lo que se supone que debe hacer el creyente. Y eso no es lo que hizo la iglesia cristiana en los primeros siglos. La iglesia cristiana en los primeros siglos se involucró con toda clase de personas. Y a través del amor y a través de sus acciones lo fueron influenciando. Y lo fueron influenciando. Y lo fueron influenciando. Al punto de que en el tercer siglo, hasta el emperador, hasta Constantino, el emperador de todo, literalmente, valga la redundancia, del Imperio Romano, terminó poniendo la atención a los cristianos porque ellos crecieron en influencia a través del amor. Yo creo que tú y yo vamos a crecer en influencia a través de esto. Entonces, esos son simplemente 5 paradigmas que yo creo que tenemos que cambiar. Y los 5 tienen una cosa en común. Y esta es la conclusión de hoy. Los 5 tienen una cosa en común, que la verdadera espiritualidad pone a otros como prioridad. La verdadera espiritualidad pone a otros como prioridad. ¿Tú te consideras alguien espiritual? Tienes que triturar el ego. Tienes que hacer morir el yo. Tienes que dejar que tu vida entera sea acerca de otros. Por eso tienes que, en mi opinión, tienes que participar en la iglesia porque es un cuerpo, no es un imperio. Por eso, si tienes una posición de liderazgo, tienes que usarla para servir, no para ser servido. Por eso, si estás casado, eres creyente, estás casado, tienes que vivir el matrimonio como una oportunidad para someterte a tu pareja y para cuidar a tu pareja y no para tratar de controlar y dominar. Y por eso estás llamado no a apartarte del mundo y a ser un santurrón, sino a inmiscuirte en todo lo que puedas en la sociedad para influenciarlos hacia Dios. La verdadera espiritualidad pone a otros como prioridad. Esto es muy fácil decirlo. Muy difícil hacerlo, pero imagínense la diferencia que haría en tu círculo, en tu comunidad, con los amigos de la escuela de tus hijos, con todas las personas que se dan. Imagínate la diferencia que haría en nuestra cultura si nosotros comenzáramos a tener matrimonios que ponían a nuestra pareja primero, si nosotros comenzáramos a ser jefes en el trabajo, que usamos nuestros recursos para ayudar y para bendecir a otros. Si nosotros comenzamos a ser personas que están constantemente tratando de influenciar positivamente a los demás. Si nosotros participamos en una comunidad que se ayudan unos a otros, imagínate la influencia que podríamos tener. Y yo creo que si lo hacemos, estaremos siendo verdaderamente espirituales. Yo creo que si lo hacemos, tal vez podemos cambiar el mundo. Tal vez no podemos cambiar el mundo entero, pero podemos cambiar nuestro entorno para bien. Y yo creo que eso es algo que vale la pena. Vamos a cerrar con una oración.
Señor, te doy gracias que en la Biblia no encontramos religión ni religiosidad y yo no entiendo al estudiar estas cosas, yo no entiendo en qué momento la gente se perdió de rumbo y en qué momento terminamos haciendo imperios y terminamos haciendo jerarquías y terminamos dividiendo y polarizando. Y yo no entiendo por qué hoy la palabra cristianismo divide y critica y juzga. Y ayúdanos, Señor, a realmente ser conocidos por nuestro amor. Yo te pido, Señor, de todo corazón que en Open House seamos una comunidad de gente que es conocida porque realmente amamos a los demás, sin importar si saben la Biblia como yo, sin importar si se comportan como yo, sin importar si creen lo mismo que yo, que simplemente el amor sea lo que realmente mide a través de nuestras acciones, que el amor sea lo que realmente mide nuestra espiritualidad. Ayúdanos a hacer eso, Señor, desde las relaciones más cercanas de nuestra pareja, con nuestros hijos, con la gente que trabaja alrededor de nosotros, en la oficina y en todos nuestros círculos, que podamos demostrar este tipo de espiritualidad que está basada en otros primero. Y gracias porque tu palabra es tan simple, es tan sencilla, que tú resumiste toda la ley en amarte a ti y amar al prójimo. Ayúdanos a hacer esto porque es realmente lo que creo que va a hacer una diferencia en nuestras vidas y en la de los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Al respirar, pensar y al hablar, en mi andar, con cada palpitar, te lo entregaré todo, todo Cristo, toda mi vida para tu gloria. Al respirar, pensar y al hablar, en mi andar, con cada palpitar, yo te lo entregaré todo, todo Cristo, toda mi vida para tu gloria, para tu gloria. Mi vida te daré, confiaré, confiaré en ti, mis sueños rendiré, confiaré, confiaré. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, es por tu amor. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, Jesucristo. Oh, Jesucristo. Oh, mi corazón dispuesto ante ti, me guiará tu gran amor por mí, y te lo entregaré todo, todo Cristo, toda mi vida para tu gloria, para tu gloria. Mi vida te daré, confiaré, confiaré en ti, mis sueños rendiré, confiaré, confiaré. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, es por tu amor. Cambiaste mi ser, jamás seré igual, es por tu amor, Jesucristo. Oh, Jesucristo. Oh, eres todo mi quiero, más de ti siempre. Quiero amarte más, yo quiero amarte y eres todo mi quiero, más de ti siempre. Quiero amarte más, yo quiero amarte y eres todo mi quiero, más de ti siempre. Yo quiero amarte más, yo
Bye.